Hermanos, el texto de hoy nos dice acerca del tiempo y de la urgencia que nosotros tenemos de vestirnos de Jesucristo. Nos dice la palabra, es ya hora. Hermanos, uno de los rasgos de la sociedad tecnológica es que somos a veces esclavos del tiempo. Es decir, todos tenemos conciencia precisa, ¿no?, del paso del tiempo. Si no tenemos un reloj, tenemos el celular y constantemente estamos al tanto del tiempo. Ahora, fíjense, cuando estamos nosotros conscientes de que tenemos que hacer una gran tarea y que nos queda poco tiempo, entonces nos vemos precisados para acelerar la acción, ¿no es así? Es decir, buscamos ser selectivos en cuanto a las prioridades, a las actividades, para podernos entregar más a aquello que tenemos que hacer, que sabemos que es importante. Hermanos, el reino de Dios, las cosas del reino de Dios son de urgencia, son importantes. Y en el reino de Dios lo urgente es importante y lo importante es lo urgente. Y esto es debido, hermanos, a que el reino de Dios no consiste en palabras de hombre, sino consiste en poder de Dios. Dice la Biblia, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino ¿en qué? En poder. Tal parece que los arrogantes de Corintio no tenían ningún problema en hablar en grande. Así como hacen a veces los niños que hablan en grande, pero del dicho al hecho hay un estrecho. Es decir, no podían respaldar lo que hablaban, las palabras, con su caminar. Había una religión de muchas palabras, pero nada más. Y hermanos, cualquiera puede hablar en grande y estar vacío en cuanto a los hechos. Cualquiera. Cualquiera puede hablar de lo que hacía antes o de lo que piensa hacer en el futuro. Cualquiera puede hablar incluso del poder de Dios y la grandeza de Dios. Eso es fácil. Pero nada vale si no hay una pasión que se transmita en acción, mis queridos hermanos. Pablo estaba preparado para respaldar su hablar con poder, con hechos realmente que iban a revelar la gran diferencia entre lo que es una vida carnal y una vida espiritual. La diferencia entre el pecado y la santidad. Amados, el apóstol lo que quería era que los creyentes entendieran que tenemos nosotros que vestirnos de Jesucristo, vestirnos de luz, ¿verdad? Todos nos sabemos vestir según la ocasión. Si vamos a jugar pelota, pues nos vestimos de cierta manera. Si vamos a la iglesia, nos vestimos de otra manera. Pero para vivir la vida cristiana sabemos que tenemos que vestirnos de Jesucristo. Y para esto, en primer lugar, amados hermanos, hay que conocer el tiempo. El tiempo, dice la palabra del Señor en el versículo 11, dice, y esto conociendo el tiempo. Miren, tal vez ningún cristiano dude, pienso yo que ninguno dude de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Al menos cuando yo he hablado con algún creyente en cuanto a lo que es las cosas que están ocurriendo, los acontecimientos, la condición moral, espiritual del mundo, casi siempre sale a la luz esta parte de que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Cuántos creemos que estamos hacia los últimos tiempos? Siempre es así y claro que esto es bueno verlo de esta manera, que estamos hacia los últimos tiempos, pero a pesar de que muchos están seguros o están conscientes de que estamos hacia los últimos tiempos, tal parece que son pocos los que están viviendo como si vivieran en los últimos tiempos. Y recordemos, hermanos, que Pablo, así como también aquellos creyentes primitivos de la iglesia primitiva,
Ellos de verdad creían, tenían la expectativa, ¿no? Vivían con la expectativa de que venía pronto la segunda venida del Señor. Y quizás esa sea una de las razones por qué tenían avivamiento, porque vivían cada día esperando a su Señor. Hermanos, si leemos segunda de Pedro, el capítulo 3, allí vamos a encontrar que se nos dice que en los últimos tiempos van a venir burladores, gente que se van a burlar de Dios y que andarán en sus propias concupiscencias, según sus propias concupiscencias, es el pecado propio del hombre, sus deseos, los deseos carnales, ¿no? Y vemos el porqué quizás de la respuesta del Señor Jesús en Hechos 1:7, donde el Señor le dice a los discípulos preocupados, a los apóstoles, les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones de los tiempos, es decir, los detalles de los tiempos. Solo sabremos señales o sobre algunas señales de estos tiempos, es decir, en cuanto a lo que es la moralidad, en cuanto a lo que es la depravación del hombre. Estas cosas sí son señales para nosotros, pero en cuanto a lo que es eventos, circunstancias, créanme, mis queridos hermanos, contrario a los futuristas que estamos oyendo hace mucho tiempo y que se han invadido por todas las iglesias, incluso nuestras, Jesús dijo: no os toca a vosotros saber no solamente los tiempos en general, sino las sazones de los tiempos en específico. Y la verdad es que la mejor manera de nosotros vivir, amados hermanos, es de vivir preparado. Es como, por ejemplo, la novia que encontramos en Apocalipsis 19:7, o la esposa esperando a la esposa, la novia esperando al novio para la boda, porque dice: ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Es decir, no importa qué hora llegue, pero estar preparado. Y yo creo que no hay mejor manera que ignorar tanto el asunto de detalle, que si esto hizo Israel, que si allá hubo una guerra, que si esto y lo otro. Hermanos, el Señor nos dice que estemos preparados, porque Cristo puede venir hoy y nosotros tenemos que estar preparados. Pero cada día que pasa, claro, se acerca más la venida del Señor. Así que el Señor no nos llama a saber los tiempos y las sazones de los tiempos, sino nos llama a despertarnos de un dormir o de un sueño, como dice la palabra del Señor. Y este despertar lo que incluye es que seamos sensibles nosotros en cuanto a nuestro deber como cristianos, como creyentes, como iglesia. ¿Cuál es mi deber dentro de esta iglesia de Cristo? De este precioso llamado, maravilloso llamado de Dios, a serle fiel, a servirle para su reino. ¿Cuál es mi deber? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y ahí es donde está el asunto, hermano. Pero es ya hora. ¿No nos dice así la palabra? Ya es hora, amados hermanos. Y esto plantea el asunto de urgencia, porque no podemos perder tiempo. Algunos están perdiendo el tiempo, tan preocupados por los problemas de la vida, del mundo, que se nos olvida. ¿Para qué estamos como iglesia? ¿Para qué nos ha llamado el Señor como iglesia? Y claro, no podemos demorarnos en la acción. El Espíritu Santo nos llama, pero también nos impulsa. Cuando respondemos, Él nos impulsa a hacer la obra. Así que, hermanos, tenga en cuenta que el Señor nos está poniendo aquí la alarma para que nos levantemos. ¿Qué hace usted cuando suena la alarma en la mañana, suena el reloj? No es momento de empezarse a revolcar en la sábana y dar más vueltas. Algunos se sonríen como si eso es lo que les gusta hacer, ¿no? Quedarse un ratico más. Yo entiendo eso. Pero aquí no es un ratico más. Aquí no hay un ratico más. El Señor no nos llama a darnos vuelta en la sábana, sino a pegar un salto y empezar con la acción del día. Porque somos del día, no de la noche. Y hermanos, la palabra de hoy nos habla a nosotros, los creyentes. El Señor nos pone aquí la alarma, está sonando el reloj. Nos está diciendo: levántanse ya. Eso es lo que nos dice el Señor.
aquellos que puedan estar dormidos en algún área de su vida espiritual, especialmente en cuanto a lo que es la obra del Señor, servir a Jesucristo. Y no hay obra más noble que esa, hermanos, servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces no podemos estar dormidos, tenemos que despertarnos y levantarnos. Ahora, ¿por qué hay que despertarse? ¿Por qué hay que levantarse? ¿Por qué tanta urgencia? ¿Saben por qué? Porque hay mucho por hacer, hay muchas almas perdidas allá afuera. ¿Y saben por qué? Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, y también los resultados, amados hermanos, de ese sueño, de ese dormir de muchos cristianos, lo tenemos a la vista. Por ejemplo, según Gallup, fíjense ustedes, para que hagan la comparación, en el año 1956, yo no había nacido todavía. 1956, hace tiempo de eso. ¿Saben? El 96% del norteamericano aquí en Estados Unidos decía ser nacido de nuevo. ¿Qué les parece? En el 1956 llegamos al 2023. ¿Y saben cuántos dicen ser creyentes cristianos? Así, 68%. ¿Y saben algo peor todavía? Que de ese 68%, solo el 40% dicen creer que este libro es la palabra inspirada de Dios, es la verdad absoluta de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo? El mal ha avanzado. El mal ha avanzado poniendo mucha actualidad en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, Él dejó esa pregunta sin respuesta, pero no para que seamos invadidos por un santo pesimismo y digamos, bueno, pues no hay nada que podamos hacer. No, hermanos, no. Para que lo veamos como un desafío, para que salgamos a la lid, a luchar por la obra del Señor, por el reino de los cielos, porque tenemos las buenas nuevas, tenemos las buenas noticias, tenemos el Evangelio que es poder de Dios. No podemos dormirnos, hermanos. Sí, es cierto que en comparación la población, en cuanto a la población, hay menos fe cada día en el mundo. Y sí, el tiempo de la venida del Señor se acerca y tenemos el reto de predicar. Y sí, esa tarea se nos ha dado a nosotros, no a los ángeles. Es nuestra responsabilidad. Por tanto, hermanos, es hora de dejar de dormitar. Es hora de despertarnos en cuanto a esta gran lucha y batalla que tenemos que hacer. Esto me recuerda, hermanos, a las doncellas de la parábola. ¿Recuerdan que despertaron justo a tiempo o antes para que pudieran preparar las lámparas y estar listas? Las que no lo hicieron, se quedaron. Pero tenemos que estar preparados. Como cristianos necesitamos reconocer, hermanos, que nuestra falta de poder está en nuestra falta de entrega, en nuestra falta de consagración. Si usted se pregunta por qué no tenemos el poder que podemos tener, que Jesús nos dio, porque no podemos pedirle a Dios lo que ya Él nos ha dado. Nosotros tenemos que saber cómo usar esos recursos. Si usted le dice a Dios, Dios, dame poder, usted está pidiendo algo que ya usted tiene. Si usted le dice a Dios, dame amor, usted está pidiendo algo que ya Él le ha dado. Romanos 5:5 dice, he derramado mi amor sobre vuestros corazones. Allí en Hechos de los Apóstoles dice, y recibiréis poder. Tenemos el poder. Pero si nos quedamos dormidos con el enfoque en otras cosas, hermanos, otras prioridades, no vamos a ser testigos con poder. O somos testigos sin poder o somos testigos con poder. Y continúa el texto, amados hermanos, diciéndonos de otra forma, nuestra salvación se acerca. Esto se refiere a la venida del Señor y a estar en gloria, porque somos ya salvos en Cristo, pero lo que dice que es hora de levantarnos.
Ahora, imagínense, si esa salvación, si esa venida del Señor estaba cerca en esos días que el apóstol escribía, ¿cuánto más cerca debe estar ahora? Más de 2000 años después. Así que, hermanos, tenemos que pensar que el tiempo es corto. Y este pensamiento es un pensamiento solemne, es un pensamiento glorioso, porque es una realidad que está por llegar. Así que, hermanos, también al pensar en esto, es una realidad que está por llegar en cuanto a condenación para el que no está en Cristo. Pensemos también en eso, asumamos nuestra responsabilidad en la obra del Señor. Es decir, nos dice la palabra que la noche está avanzada. La noche está avanzada. Fíjense cómo hay insistencia, una detrás de otra, para que entendamos la emergencia que tenemos delante. En lo que está avanzada la noche, debemos de estar nosotros vestidos de día. De nada nos va a servir que nos coja la mañana y tengamos que salir a hacer la obra y estemos en pijama, estemos en la ropa de noche, no estemos vestidos de día, mis queridos hermanos, preparados para la obra del Señor. Y nos está diciendo que sí, la noche ya va muy avanzada, es la idea de lo que está diciendo aquí, y que está a punto de amanecer. Esa es la venida del Señor. La venida del Señor. Ya cuando Cristo venga no podemos decir, ay, si hubiera esperado un poco más, yo hubiera hecho esto y esto. Hermanos, sí, se compara aquí, o se señala la venida del Señor de esta forma, ¿no? Se dice sobre lo que es el día. Se hace una comparación de la noche y lo que es el día, ¿no? Ahora, si el día señala la venida del Señor, entonces estamos hablando de cuando el mundo será totalmente, el universo iluminado con la gloria de Cristo. Y la noche, ¿qué señala? Señala el presente tiempo, la negrura de las obras de la carne, de las tinieblas, el tiempo en que estamos viviendo nosotros. Así que no creo que hay que hacer tanta investigación para darnos cuenta de que las tinieblas están cada vez más densas en el mundo en que estamos. Cada vez más y más y más densas. Por todos lados que nosotros miremos hoy, vemos la perversión del sexo, el trastocamiento de los valores, la destrucción de los matrimonios, de la familia. Bueno, y se le suma a esto cuántas otras ideas y cosas liberales destructivas que estamos viendo hoy en día. Claro que nosotros sabemos que la verdadera iglesia de Jesucristo, esa nunca va a perder un miembro. La verdadera iglesia de Cristo nunca va a perder un miembro, porque el Señor dijo que nadie ni nada podrá arrebatar a sus ovejas de sus manos. Pero de igual manera tenemos que decir lo que sabemos según la Biblia, que muchos que están en las iglesias como cristianos, el Señor dijo que serán llamados cizañas al final de los tiempos. Eso también es una gran realidad. Pero fíjense que el asunto para nosotros es que estemos listos, que estemos vestidos de luz. Hermanos, unos 15 años antes de que muriera Mahatma Gandhi, él escribió lo siguiente: debo decirle con toda humildad que el hinduismo, tal como lo conozco, satisface por completo mi alma, llena todo mi ser. Pero justo antes de morir, miren lo que dijo: mis días están contados, no es probable que viva mucho tiempo. Por primera vez en 50 años me encuentro en el desaliento. Todo sobre mí es oscuridad. Estoy orando por la luz. ¿Qué les parece? Amados hermanos, así es el hombre sin el verdadero Dios, sin Cristo, porque Cristo es la luz del mundo. Muchos han creado a un Dios a su manera, ¿no? Han inventado a un Dios a su manera, pero debido a esa oscuridad que hay en el mundo, en la gente, la Biblia nos habla de que en los últimos días serán como en los días de Noé.
Y una de las cosas que el mismo Señor dijo, que la gente estará casándose y dándose en casamiento, es decir, se casan, se divorcian, se vuelven a casar. Hermanos, esto es epidémico lo que estamos viendo con el matrimonio. Terrible. Y claro, no podemos ignorar también el hecho de que hoy en día lo que más abunda son la gente que se ajuntan sin casarse, cosa que en aquellos tiempos, en aquellos días de Jesús y antes, estas personas eran apedreadas, eran puestas a muerte, para que ustedes vean cómo consideraban estos pecados de fornicación y de adulterio. No quiero decir con esto que lo aplicaban al 100%, ¿no? Pero esta era la ley. Pero era un rechazo, y estos pecados son un rechazo directo o indirecto a lo que Dios instituyó, es decir, a la institución más importante que Dios hizo, que es el matrimonio. Entonces, hermanos, otra de las tinieblas tan epidémicas de estos tiempos se identifica con Sodoma y Gomorra. Hemos visto cómo el homosexualismo se ha regado de una manera extraordinaria por el mundo, las aberraciones similares y pecados de esa índole, mis queridos hermanos. Y eso que en aquellos tiempos no conocían esto de los cambios de géneros. Pero lo que estamos viendo, yo creo que excede a Sodoma y Gomorra. Hermanos, y las excusas abundan y sobran, las razones en las mentes de los hombres de por qué hacen lo que hacen. Pero ¿saben qué? ¿Quién es el que va a tener la última palabra? Dios. Y lo que importa no es lo que digan la gente, sino lo que dice Dios. Y precisamente todas estas desviaciones, hermanos, que nosotros vemos, más bien deben estimularnos, no desalentarnos, estimularnos, animarnos a hacer la obra, apurarnos en la gran obra que tenemos que hacer y desechar todo lo que no es de luz, y más bien abrazarnos y vestirnos de Jesucristo. Ahora fíjense, si nos movemos aquí, viene esta palabra, es decir, basta ya con todo esto que invade al mundo, que hace daño. Estemos limpios ante este mundo de tanta maldad, tanto pecado. Bueno, dice la palabra que es de noche, ¿no? Esa es la idea de lo que está diciendo en cuanto a cómo está el mundo, por lo que debemos de andar como gentes del día, ¿no? Ahora, Jesús dijo que Él era la luz del mundo, y la iglesia es la luz del mundo. Por lo tanto, no podemos andar como de noche en la vida de pecado, embarrándonos con las cosas del mundo, sino tenemos que estar limpios. Ahora, ¿cuáles serían algunas de estas cosas de noche de las que el cristiano no debe enredarse? Hay muchas, solo quiero mencionarle 2 o 3 para que ustedes vean. Miren, glotonería, ¿qué le parece? Dice la palabra del Señor en Gálatas 5, y borrachera. Yo estaba mirando esto. Miren, hermanos, la glotonería es una cosa espantosa en todos lados. Aquí, claro, el anuncio constantemente sobre los alimentos y las comidas, pues imagínense, pero hay 40% de la población norteamericana sufre de extrema obesidad. Eso es algo terrible. Una cantidad enorme. En cuanto a las borracheras, quiero que sepa que en el año 2019 murieron 140,000 personas a causa del alcohol. Es algo espantoso. Y cuando hablamos de fornicación y todo este tipo de desviación sexual, por lo menos en cuanto a las parejas que se ajuntan sin casarse, dicen las estadísticas actualmente que el 90% de esas parejas están sin casarse, viven juntos. El 90%. Se está acabando el matrimonio. No creemos en la forma en que Dios ha dicho las cosas, y después queremos bendición de Dios. Queremos que el Señor nos bendiga aquí, nos bendiga allá, y las cosas se están haciendo contrarias a la voluntad de Dios, hermano. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, otras cosas que pudiéramos decir, ahí está contienda y envidia, todas estas cosas, son simplemente algunas, ¿no? Pero bueno, los que se visten de luz son aquellos que tienen la honestidad, la transparencia, la santidad, la pureza de pensamiento, el servir a otros sin intereses. Pudiéramos decir muchas cosas, y vamos a hablar un poco más de esto
la próxima semana. Pero quiero moverme a lo segundo. Hay que conocer el remedio. Y el remedio está aquí, en la palabra del Señor que hemos leído en el versículo 14. Dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Así que por un lado hay que desechar las obras de las tinieblas, no probar de ellas, cueste lo que cueste. Si esto significa separarnos de alguna amistad, de alguna relación, de algún vicio, hay que hacerlo. Y no se trata aquí de ponernos un traje de fiesta. Cuando nos vestimos de Jesucristo, también estamos hablando de vestirnos de soldado, de ponernos la armadura de Dios, ¿no?, para pelear una buena batalla de fe. Así que el Señor es el que nos quiere dirigir. Él nos dirige. Solo tenemos que ponernos esa armadura del Señor. Y quiero que lean algo de la armadura, porque podemos verla más completa. Si ustedes tienen tiempo, lean Efesios capítulo 6, del 10 al 20, ahí van a encontrar un paquete más completo de esa armadura. Pero nos dice la palabra del Señor aquí, hermanos. Dice, pues los que duermen, de noche duermen. ¿Se dan cuenta? Refiriéndose a la oscuridad, a los que no están realmente en la santidad, a los que están siguiendo la corriente del mundo. Dice, y hace la comparación, los que se embriagan de noche. Se embriagan, es como decir, los que hacen lo indebido son los de noches, ¿no? Es una manera de identificarlos. Pero nosotros, que somos, ¿qué? Del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos. Y aquí viene la armadura, ¿no?, la armadura de luz, con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Tenemos que ponernos, hermanos. Y como les dije, quieren ver toda la armadura, está allí en Efesios 6, del 10 en adelante. Pero aquí lo que se nos llama, hermanos, es a revestirnos de Jesucristo. No se quede mirando al día en que usted se bautizó, en que usted se entregó a Jesucristo, allí se vistió de Jesucristo. No, hermanos, esto es algo que continúa, es una actitud continua de santidad, de pureza, para servir al Señor. Y Él nos ha dado toda la armadura. Vamos a concluir. Se nos expone tan sencillamente de una manera positiva, diciéndonos vestidos del Señor Jesucristo. Y en la forma negativa que lo expone, dice, no proveáis para los deseos de la carne. Esas dos cosas son importantes para estar vestidos bien, preparados para la venida del Señor. Y hermanos, vivimos en una era muy, muy oscura. Créanme, tiempos oscuros y pecaminosos, pero nosotros sabemos que tenemos la luz de Cristo con nosotros. Nosotros tenemos, mis queridos hermanos, la palabra que es lámpara a nuestros pies. Nosotros tenemos el poder del Evangelio para predicar y llevar el Evangelio adelante. Así que tenemos que armarnos, estar armados, no perdiendo el tiempo. Yo creo que es un buen momento para que nosotros tomemos esta decisión delante del Señor y decir, Señor, aquí estoy, quiero ser tu soldado, quiero que tú me uses, yo quiero estar vestido de ti, Señor, de tu santidad, de toda esta armadura, guíame, Señor. Saben que el misterio del reino de Dios es que el reino ha llegado mientras que las tinieblas están avanzando, pero aquí estamos, formando ese reino de Dios. ¿Quieres tú ser parte de esto, mis queridos hermanos? Y créanme, ya llegará el momento en que estaremos en el lugar sin pecado, sin dolor, sin muerte, y estaremos allí en gloria. Pero ahora es tiempo de trabajar, y el Señor está al llegar. ¿Quieres tomar esta decisión en esta mañana? Decir, sí, aquí estoy, Señor, quiero vestirme de luz, quiero vestirme de Jesucristo, para que sea útil para ti, Señor, y que cuando tú vengas, tú me encuentres ocupado en tus cosas. Sí, Señor, ven pronto, pero cuando vengas yo esté ocupado en tus asuntos. ¿Quieres tomar esta decisión en esta mañana? ¿Algún hermano? Porque esto es para nosotros los creyentes.
sobre todo. Alguno quiere decir así en esta mañana, simplemente levante su mano como un testimonio, diciendo así, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bueno, muchos han levantado las manos, Dios bendiga a cada uno, a todos los que han levantado las manos. Gracias, mis queridos hermanos, amados hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente a todos.